Gracias, amigas y amigos. Seguimos en la reflexión sobre el año de la fe y en esta ocasión queremos detenernos en una actividad más teológica, por lo tanto más profunda, siguiendo a un obispo de nuestra Iglesia Católica, Rino Fisichella, que tiene una función muy importante en el Vaticano y que vamos a seguirlo a él en su reflexión acerca de qué es la fe. Desde una manera, repito, más teológica. Hemos tomado textos bíblicos, hemos tocado también la fe que se suscita por el querigma, que suscita la fe. También la fe luego da el siguiente paso, según dice el directorio de catequesis, dice que hay que diferenciar el querigma, primer anuncio, de la catequesis, que ya es un crecimiento en la fe. El querigma suscita, la catequesis da un crecimiento, la homilía es celebrar la fe y la teología es profundizar la fe. Así que entramos ya a algo más teológico. ¿Qué es la fe? Es una forma de conocimiento personal mediante la cual la persona, por la acción de la gracia, acepta la revelación de Dios en Jesucristo. Entonces, la fe inicia siendo un acto personal, pero este acto personal ha sido movido por la gracia, es decir, la acción de Dios, para poder aceptar esa misma revelación de Dios. ¿Y Dios cómo se reveló? En Jesucristo. Por lo tanto, la fe cristiana no la podemos entender sin la acción de la gracia, es decir, viene de Dios. Por ello, cuando nosotros oramos por una persona, es pidiendo que su corazón se abra a esa gracia y esa acción de Dios. Pero al final viene de Dios. O sea, la gracia, la acción de Dios en cada persona se entiende en dos sentidos. En el contenido que esa fe posee y que es aceptada, pero también en el acto de quien lo acepta. Es decir, el ser humano que tiene la voluntad de decir, sí, yo creo en Jesucristo. Esto viene de Dios. Esto viene de Dios. Por eso nosotros no convertimos a nadie. Es la acción de Dios quien convierte. Siempre sabemos que el primer evangelizador es el Espíritu Santo. Es Él realmente quien toca los corazones. Decimos, bueno, los convirtió aquel retiro, aquella persona que dio aquella charla. No, esa persona solo fue un instrumento. Realmente es el Espíritu Santo quien suscita en cada corazón ese deseo, ese anhelo y esa búsqueda de Jesús. Entonces, una primera cosa que Rino Fisichella nos dice es que la fe viene de la acción de la gracia. La acción de la gracia, la acción de Dios, el Espíritu Santo, en la vida del hombre lo mueve a aceptar a Jesús, lo mueve a recibir el mensaje. Por lo tanto, la fe también tiene un contenido. La fe tiene un contenido que es la persona de Jesucristo. La realidad histórica de Jesús da un sentido de objetivo o de objetividad a esa realidad de la fe. La realidad de la fe no es una creencia solamente o puramente subjetiva, tiene un elemento subjetivo, pero también tiene un elemento objetivo que es la figura de Jesús, que es una persona histórica. Realmente, al hablar de Jesucristo, estamos hablando obviamente de su persona, de sus palabras, de sus signos, pero sobre todo del misterio pascual: pasión, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. De hecho, la primera profesión de fe que la encontramos en primera carta de Corintios, capítulo 15, versos del 3 al 5, ahí se nos dice que esa primera profesión de fe fue sobre precisamente el misterio pascual. Repito, pasión, muerte, sepultura y resurrección. No se le olvide, primera de Corintios 15, del 3 al 5, es esa primera profesión de fe. Por lo tanto, hay un contenido que es Jesús. Aquello que el hombre acepta de Dios es precisamente la persona de Cristo. Por lo tanto, la fe es la respuesta que el hombre da a la revelación de Dios. Por lo tanto, revelación
es importante tocar esta palabra y aclararla, es el utilizar, ¿verdad? Antes decíamos se revela el rollo, hoy eso ya no se utiliza, quedó atrás en el pasado, pero revelar era poder mostrar lo que estaba velado, es decir, cubierto, había un velo. Entonces, revelar es correr el velo y mostrar lo que hay detrás. Entonces, la revelación de Dios es que Dios se muestra, se corre el telón y Él se muestra. Se muestra, ¿y cómo se mostró? Jesús le dice, Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso está en el discurso de despedida de Jesucristo en el Evangelio de San Juan. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces también, ante un Dios que se revela, que se muestra, ¿cómo le responde el hombre? Con la fe. Por lo tanto, la fe exige radicalidad y totalidad. Y es una fe que se debe de afirmar cada día. Cada día yo respondo a este Dios que se me ha revelado en Jesucristo con mis actos, con mi vida. Por eso la fe implica toda la persona. Mi manera de pensar, mi manera de reír, mi manera de conversar, mi manera de trabajar. Si yo tengo fe en Cristo, tengo que trabajar de una manera distinta, como trabajaba antes de conocerlo. Si yo tengo fe en Jesucristo, yo lo sigo a Él, su enseñanza, por lo tanto yo tengo que tener una manera nueva de relacionarme con los demás. O sea, implica toda la persona. Una fe no es solo yo creo ahí en el templo, pero en la calle soy otro. Juan Pablo II lo dijo aquí en Guatemala. No debe haber más divorcio entre fe y vida. La fe implica toda la vida. Y una verdadera fe es aquella que asume todas las dimensiones de la vida. Entonces tiene un contenido muy preciso y la fe entonces implica una acción personal. La persona en libertad, porque eso es otra de las cosas importantes de la fe, que el hombre libremente dice sí a Dios, dice sí a Jesucristo, y esa fe es salvadora, implica salvación. La fe es algo que nos da la certeza de una salvación. Pero además hay que entender que la fe es parte del patrimonio, del carisma y de lo que es propio de los obispos y del Papa. O sea, la fe es un contenido que se le ha confiado a la Iglesia. Eso es la fe también. La fe entonces es una serie de verdades que Cristo nos ha revelado y que la Iglesia tiene, posee, defiende, proclama, anuncia, pero también salvaguarda. Es algo que es propio del carisma, repito, de los obispos y del sucesor de Pedro, el Papa. Pero también la fe tiene que verse desde las tres virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad van unidas. La fe entonces ya la hemos tratado de describir y la esperanza es entonces aquella certeza de lo que viene. La fe es en Dios y la fe existe porque no tengo certezas, no tengo pruebas científicas tangibles de Dios. Entonces, cuando se cumple aquello que espero, la fe llega a su plenitud. Fe y esperanza van unidas, pero también la caridad. Es decir, ¿cómo se demuestra la fe? Con obras de caridad, obras caritativas. Y ahí entonces se puede unir toda la vida teologal de todo ser humano. Fe, esperanza y caridad, es decir, el amor. La manera como yo expreso que tengo fe es en una vida de amor, en una vida con gestos, con actitudes, con verdaderas obras donde el cristiano muestra que posee fe. La fe no se puede demostrar encerrado en un templo, la fe se demuestra con hechos y actos. La fe también tiene una dimensión pública. Tengo que dar manifestaciones públicas de mi fe. Y ahí están las procesiones, ahí están los viacrucis. ¿Qué son esos? Expresiones públicas, expresiones externas de una fe que tengo en Cristo. Entonces yo lo expreso de manera pública. No me quedo en el ámbito de la privacidad, del egoísmo, del individualismo, sino lo expreso de manera pública en comunión con más personas en la iglesia. O sea, también hay una expresión pública de fe. Así que en este año de la fe también esta reflexión espero pueda ayudarnos a entender de una manera también teológica y de una manera también más profunda esa fe que es un acto de la persona movido por la gracia, es un acto en libertad y por lo tanto debe ser total, definitivo y cada día.
La fe también es un contenido en la persona de Cristo, sobre todo su pasión, muerte y resurrección. Ese contenido es un depósito que se le ha confiado a la iglesia. La iglesia lo protege, lo profundiza, lo enseña y lo defiende. Eso a través de los sucesores de los apóstoles, los obispos, y el sucesor de San Pedro, el Papa. Pero también la fe tiene que ir unida de la esperanza y de la caridad para poder hacer verdaderamente de cada persona un ente, un ser que vive su vida cristiana en la totalidad de una vida teológica con las 3 virtudes teologales. Siga con nosotros en este año de la fe, siga viviendo y profundizando las verdades de la fe y sigamos conociendo a esta nuestra querida iglesia que tiene tanta riqueza, es un tesoro donde siempre tenemos mucho que descubrir. Gusto saludarles, siga reflexionando en este año de la fe. De vela en mano y procesión,